Saludos, muy buenos días para todos. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y significativo para muchos de nosotros, y esos son los por qué no. Esa pequeña interrogantes que todos sentimos en lo más profundo de nuestro ser de manera distinta y que dependiendo de cómo la expresamos pueden provocar ansiedad, arrepentimiento y muchas veces también esperanza, porque todo va a depender de cómo no digamos eso por qué no, ya que muchas veces enfrentamos momentos en los que debemos tomar decisiones difíciles, enfrentar recuerdos de errores del pasado o abrazar proyectos que nos llenan de emoción y que si no sabemos cómo afrontar, en algún momento llega ese instante en la vida en el que empezamos a cuestionarnos y preguntarnos: ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice esto otro para evitar aquello? ¿Por qué no me arriesgué en aquel momento? ¿Por qué no dije esto en lugar de aquello? ¿Por qué no escuché cuando debí? ¿Por qué no estudié más? ¿Por qué no realicé esa inversión? ¿Por qué no tomé esa oportunidad? ¿Por qué cerré esa puerta? ¿Por qué no expresé mi amor a mis padres o hermanos antes de que fallecieran? ¿Por qué no busqué a ese hijo? Y así, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y esos ¿por qué no? Realmente al final se hacen interminables y de vez en cuando vuelven para confrontarnos y restregarnos en la cara de que nuestra vida está llena de oportunidades perdidas realmente. Esos ¿por qué no? Llegan y nos torturan de maneras que sentimos ese vacío, ese dolor en el alma que quisiéramos realmente intentar volver el tiempo atrás y empezar de nuevo o hacer las cosas distintas por lo menos. Y todo depende de cómo miremos las cosas realmente, de cómo miremos esos errores, esos fracasos que tuvimos en el pasado y que ahora nos preguntamos ¿por qué no? En algún momento de su vida Epicteto dijo: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Esta frase nos invita a reflexionar sobre los errores que intentamos cambiar ahora, esos errores que cometimos ya hace muchos años, hace días, semanas, meses atrás, y que ahora intentamos cambiar. Si miramos esos errores desde una perspectiva diferente, podemos comprender que cada error vino a enseñarnos algo importante. Muchas veces no podemos verlo en ese momento porque nuestra cabeza está tan abrumada, tan absorta en el porqué, pero es así, vinieron para enseñarnos algo, para catapultarnos, para pasarnos a un siguiente nivel, pero vinieron a algo. Y no debemos aferrarnos de maneras negativas a los por qué no, lamentándonos por lo que no hicimos. En lugar de eso, debemos aprender de nuestros errores y nuestros fracasos, aprovechando esas lecciones para crecer y mejorar. No deje que los por qué no vengan a ti de maneras negativas para sembrar ese sentimiento de insuficiencia, de falta de logro. No deje que vengan a ti con esa emoción. Tráelo a ti con ese sentimiento de que ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Con ese sentimiento de brío, de poder, de decirte a ti mismo ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y si hay cosas que vienen a ti de manera negativa y entiendes que en ese preciso momento tú puedes cambiar las cosas, bueno, pues intenta. Si está en tu poder cambiar una situación, hazlo mientras aún tengas tiempo. Busca a ese hijo perdido, ese hijo que quizá no reconoce, que desde hace mucho te está preguntando ¿por qué no lo hice de esta manera o de aquella otra forma? Busca a ese hijo perdido y cambia ese ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no voy a buscarlo ahora, justo en este momento? ¿Por qué no dejar ir a esa persona que te subestima? Abandona ese empleo o esa relación tóxica. Perdónate a ti mismo por no haber expresado tus sentimientos a tiempo, por no haber iniciado ese negocio o por no haber tenido esa conversación pendiente que quizás debiste haber tenido con alguien. Aún puedes tenerla si esa persona aún vive. No importa cuántos años han pasado, es hora de dejar atrás los por qué no negativos y comenzar a actuar de manera positiva, a decirte ¿por qué no puedo hacerlo ahora? Comencemos con esa idea o proyecto que hemos estado posponiendo. ¿Por qué no empezar ahora? ¿Qué nos detiene? El miedo al fracaso, la falta de confianza, la comodidad en nuestra zona de confort. Pensemos en esto un momento. ¿Qué es lo peor que podría pasarnos?
Si nos detenemos a buscar en el pasado y a buscar las grandes cosas que grandes personas han hecho, nos damos cuenta que las grandes cosas no suceden sin riesgo. Cada riesgo que tomamos nos acerca un poco más a nuestro sueño, independientemente de si salimos airosos o no de ese riesgo. Nos enseña algo importante que necesitamos aprender en el camino, o que necesitamos aprender para terminar el camino. En lugar de enfocarnos en los posibles fracasos, concentrémonos en las infinitas posibilidades de éxito que tenemos. Empezar es siempre el primer paso hacia algo grande. No dejemos que el miedo nos paralice, no dejemos que la falta de brío nos detenga. Y recordemos siempre que el único miedo que todo hombre debe tener en su vida es el miedo a temer. Es el único miedo que debemos tener. Creo que es el único miedo real. Todos los demás son miedos que nos imaginamos, pero siempre debemos tener miedo en el momento en el que se nos presente actuar. ¿Por qué no renunciamos a ese trabajo en el que no nos valoran o a esa relación que mina nuestra autoestima? Si nos detenemos a pensar un momento, nos damos cuenta de que todos nos tratan exactamente como nos tratamos a nosotros mismos. Si nosotros nos tratamos sin respeto, pues los demás nos van a tratar sin respeto. ¿Por qué deberían los demás respetarnos cuando nosotros mismos no nos respetamos? Es una buena pregunta para realizar. Hay una frase que me gusta mucho que dice: la forma en que te tratas a ti mismo establece el estándar para que los demás te traten. Y eso es muy cierto. ¿Por qué no creer en nosotros mismos? Si no confiamos en nosotros, ¿quién lo hará? Sabemos que para alcanzar cualquier logro, en cualquier disciplina, cualquier negocio, cualquier trabajo, sabemos que todos tenemos una estrategia diferente para motivarnos. Busquemos estrategia, busquemos nosotros mismos qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos hace mover. Búscala, busquémosla. Y es muy probable que la encontremos si nos detenemos a pensar y a mirar cuáles son las cosas que nos motivan a avanzar. ¿Por qué no perdonar a esa persona que nos ofendió, que nos lastimó? ¿Por qué no perdonarla? El resentimiento y el rencor pueden ser cargas realmente pesadas de llevar. Es un veneno que nosotros bebemos esperando que otro se muera. ¿Por qué no perdonarlo entonces? Y perdonar no significa olvidar. Tampoco que tenemos que volver otra vez a lo mismo y que tenemos que estar nuevamente igual. No, el perdón no es eso. El perdón es un regalo que te hace a ti mismo. No significa que no debas abandonar o renunciar o partir o no volver más a ese sitio. Es totalmente viable, o sea, lo puede hacer. Perdona al otro para no cargar con eso. Pero si quieres tomar distancia, hazlo. En fin, ¿por qué no cambiar y tomar el control de nuestras vidas? ¿Por qué no dejar atrás nuestros malos hábitos y comenzar de nuevo? ¿Por qué no ir al gimnasio? ¿Por qué no reflexionar en nuestra vida y a dónde nos está llevando lo que estamos haciendo ahora? ¿Por qué no decir adiós a nuestro pasado y avanzar? Yo, personalmente, he decidido que en mi lecho de muerte nunca me realizaré la misma pregunta que se hizo Iván Ilich, que estando ya en sus últimos segundos dijo: ¿y si toda mi vida fue un error? Es triste y debe ser difícil llegar a ese punto en el que te diga a ti mismo: ¿y si toda mi vida fue un error? Pero si no cambiamos nuestros malos hábitos, si no cambiamos nuestras malas actitudes, llegará el momento en el que nos digamos: ¿y si toda mi vida fue un error? Decidamos seguir y perseguir nuestro sueño, no importa si fracasamos, si no lo alcanzamos, no importa. Lo que importa es hacerlo. Dejemos los porqués detrás y comencemos una vida que está llena de posibilidades. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana para todos.